Esto es lo que realmente creen los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de la poligamia. Muchas personas tienen muchísimas cuestionantes en cuanto a muchas cosas de la iglesia y resuena siempre de que si los miembros de la iglesia, o los hombres, pueden tener más de una esposa. Es una información realmente que está disponible. Voy a estar dejando el link de la página de la iglesia donde ellos comparten la información en cuanto a la poligamia. También voy a estar compartiendo con ustedes información que es oficial de la página de la iglesia. Realmente la iglesia se ha mostrado abierta en cuanto a estos temas y pues ha tratado de quitar algunas dudas de las personas y del por qué muchas cosas en la iglesia. Todo tiene un porqué y pues es bueno saber de dónde vienen estos tipos de prácticas. Algunas prácticas de las que hoy en día vemos en la iglesia son grupos que eh, se toman el libertinaje de crear cosas. Hay un dicho que dice que la costumbre hace ley. Entonces vemos cómo eh, el tanto resonar de las cosas, pues ya las personas llega un momento en que creen esas cosas, cuando realmente si van a la fuente y toman de esa agua de la fuente, pues pueden encontrar la información correcta. Yo realmente estos temas no tiendo a desglosarlo mucho porque nosotros no tenemos nada que ocultar realmente. Pero como las personas tienen muchísimas dudas en cuanto a estas cosas, pues uno lo que hace es que trata de aclarar esas dudas y de explicar a las personas el porqué de las cosas. Como miembros de la iglesia, nosotros creemos en la familia y valoramos muchísimo a nuestras esposas. En la iglesia actualmente se vive la ley, la monogamia, que es tener una sola esposa, y debemos ser fiel a esa esposa. Es tanto así que hay una ley, que es la ley de castidad, donde solamente debemos de coitar o tener relaciones sexuales solo con nuestra pareja, con la cual estamos legítima y legalmente casados. De no ser así, pues estamos en fornicación y pues nos veremos enfrentados a diferentes procesos en la iglesia que nadie quiere pasar por esas cosas realmente. Pero me voy a permitir leer algunos cuantos puntos en cuanto a esto, y esto es realmente oficial de la iglesia. O sea, como les dije, les voy a dejar el link en el video, en la caja de descripción, para que puedan también buscar esa información y que puedan leerla por ustedes mismos. Y es acerca de la poligamia. A mediados del año 1800, algunos líderes y miembros de la iglesia recibieron el mandato de Dios de practicar la poligamia o el matrimonio entre un hombre y más de una mujer. Y si bien, aunque no todas las razones de este mandato son claras, algunas son entendibles. O sea que realmente fue un mandato del Señor en ese momento, a mediados del año 1800. Y realmente, pues, se vivió la poligamia. Los miembros de la iglesia lo hicieron realmente. La práctica del matrimonio plural por parte de los primeros santos de los últimos días llevó a un aumento en el número de niños nacidos bajo el convenio del Evangelio. O sea que realmente esta ley se vivió por varias razones. Tengo entendido que una de esas razones era porque en Estados Unidos, en Nuevo México, California, Texas y esos lados se estaba peleando una guerra, y los hombres que iban a esas guerras, que morían, miembros de la iglesia, las mujeres se quedaban sin nada, porque en Estados Unidos existía una ley que solamente el hombre podía ir a los bancos, a las oficinas gubernamentales y reclamar sus pertenencias como las casas, los terrenos, el dinero en el banco. Entonces, muchos miembros de la iglesia se casaron con muchas de esas mujeres para darle el apellido, para poder reclamar esas cosas de esos hombres. Escuché esa información y también pude leerla.
Pero también con esto se logró un aumento de niños nacidos bajo el convenio del Evangelio de Jesucristo. O sea que más niños nacían y más miembros de la iglesia eran. Era como una forma como de natalidad, de aumentar el número de miembros, y se vivió un tiempo la ley de la poligamia. Yo en lo personal no estaría dispuesto. Yo soy fiel creyente de Dios y sé que Dios, cuando Él nos manda a hacer algo, pues no sabemos a veces cuáles son los propósitos, pero no me sentiría a gusto viviendo esta ley. Al leer el artículo, leí que no todos los miembros vivieron la ley de la poligamia, o sea que algunos no estuvieron de acuerdo y aún así fueron fieles devotos y miembros de la iglesia, aunque no quisieron vivir esta ley. Los primeros santos de los últimos días también creían que el establecimiento de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días también incluía una restauración de los antiguos principios y prácticas, como se enseña en la Biblia. Y ahí nos basamos en que la Biblia enseña cosas y pensamos que son tan literal, y muchos miembros pensaban que esas cosas, como se había restaurado el Evangelio, también habían sido restauradas junto con el Evangelio. Dice que se enseñaba en la Biblia, donde se muestra claramente que varias figuras bíblicas prominentes, incluyendo a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y David, practicaban la poligamia. Entonces, al ellos leer y decir, bueno, pero esto lo hacían, entonces vamos a hacerlo nosotros también, pero realmente no era así. Cuando José Smith introdujo por primera vez la práctica de la poligamia en miembros seleccionados de la iglesia, o sea, no eran todos los miembros, eran miembros seleccionados de la iglesia, se les pidió que lo mantuvieran en secreto. Varios hombres, incluyendo a José Smith, el mismo profeta, se mostró renuente a vivir la ley de la poligamia. El mismo profeta de la iglesia se mostró renuente a vivir la ley de la poligamia. Muchos dicen, no, porque José Smith, él era polígamo y tenía muchísimas mujeres. Él se mostró renuente al inicio de vivir la poligamia. Dice que se mostró renuente a tomar otra esposa hasta que recibieron la confirmación de Dios de que era su voluntad. El profeta José Smith, en todos sus asuntos, él consultaba al Señor. Aunque él recibiera la impresión de que algo debía de hacerse, él oraba al Señor para recibir confirmación nuevamente, para él entender y saber que no es un sentimiento de él, sino que es la voluntad de Dios. Es importante destacar que las mujeres, y es muy importante esta información, no fueron forzadas al matrimonio. Ellas eran libres de elegir a sus esposos. O sea, no era el esposo que le elegía, porque hay muchos que dicen, no, porque yo recibí la revelación de que tú tienes que ser mi esposa. No, así no. Eran ellas las que elegían a sus esposos. Ellas eran libres de elegir a sus esposos, rechazar propuestas o permanecer solteras. El divorcio y contraer matrimonio nuevamente estaba permitido para aquellos hombres y mujeres involucrados en un matrimonio infeliz. Hay muchas religiones que cuando las parejas dicen que se van a divorciar, le dicen que no se pueden divorciar. Si yo no quiero estar con usted, ya yo no quiero estar con usted. Si yo no me siento cómodo con usted, si yo no siento que debamos de seguir, pues ya no debemos de seguir. Entonces la pregunta de ahora es, ¿los mormones creen en la poligamia hoy en día? La respuesta es simple, no. No vivimos esa ley. Se vivió en ese tiempo y ya. En el 1890, o sea, 90 años después, 60 años después, el presidente de la iglesia, Wilford Woodruff, fue inspirado por Dios para emitir una declaración que llevó al fin de la práctica de la poligamia dentro de los miembros de la iglesia. En la actualidad, la poligamia está estrictamente prohibida. Y el profeta Gordon B. Hinckley, expresidente de la iglesia, él fue un profeta y ya falleció en el 2008, explica la postura.
deseo exponer, estas son sus palabras, deseo exponer categóricamente que esta iglesia no tiene absolutamente nada que ver con la gente que practica la poligamia, porque algunos miembros de la iglesia, cuando decidieron quitar la poligamia, ellos decidieron alejarse de la iglesia para seguir practicando la poligamia. En Netflix hay un documental que dice la Iglesia Reformada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esa es otra iglesia, donde un profeta metía a las chamaquitas o las niñas a un templo de los de ellos, y ahí él la grababa, le hacía 500,000 cosas, y él le decía que ellas tenían que casarse con él. Él llegó a casarse hasta con menores. Pero realmente esos no son los miembros de la iglesia. Esa no es nuestra iglesia. Esa es una iglesia aparte que ellos decidieron pues seguir esas prácticas y fueron excomulgados de la iglesia. Entonces el presidente Hinckley dice: deseo exponer categóricamente que esta iglesia no tiene absolutamente nada que ver con la gente que practica la poligamia. Si a alguno de nuestros miembros se les sorprende practicando el matrimonio plural, se les excomulga, se les borra de la iglesia, se les echa, que es la pena más seria de la iglesia que la iglesia puede imponer. Los que lo hacen no solo contravienen directamente la ley civil, o sea, está prohibido en la ley civil casarse con dos mujeres al mismo tiempo, te meten cárcel por eso, sino que quebrantan la ley de esta iglesia. O sea, nada más no la ley de la tierra, sino la ley de la iglesia. Uno de nuestros artículos de fe es irrevocable para nosotros y dice: creemos en estar sujetos a las leyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer y honrar y sostener la ley. Ese es el artículo de fe número 12. Yo hice un video anterior que habla acerca de los artículos de fe. En la parte número 2 yo hablo de ese artículo de fe. Si pueden ir al canal y seguirlo, excelente. Hace más de un siglo, Dios reveló claramente a su profeta Wilford Woodruff que la práctica del matrimonio plural debía suspenderse, lo cual significa que ahora está en contra de la ley de Dios. Incluso en los países en los que la ley civil o la ley religiosa permite la poligamia, la iglesia enseña que el matrimonio debe ser monógamo y no acepta entre sus miembros a los que practican el matrimonio plural. Por ejemplo, la iglesia tiene sedes en Dubái, en Israel, en Arabia, en Irak, en Irán y en todos esos lados. En esos lugares se practica la poligamia, o sea, los hombres pueden tener más de una mujer. Si son miembros de la iglesia, no pueden practicarlo. Aún ellos sean de esa etnia, de ese país, no pueden practicar la poligamia. Entonces dice que la iglesia no acepta entre sus miembros a los que practican el matrimonio plural. Entonces, ¿qué creemos hoy en día los miembros de la iglesia? Los mormones o miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es una parte importante del plan de Dios para sus hijos. Para aprender más sobre esto y el matrimonio, nosotros debemos de seguir instruyendo a las personas. Les voy a dejar, como les dije, el link en la descripción para que puedan entrar y ver esta información. Es oficial de la iglesia, en la página oficial de la iglesia de Jesucristo.org. Les agradezco su tiempo, les agradezco que hayan sacado de su tiempo para estar aquí conmigo esta noche. Espero que haya podido contestar quizás alguna de sus preguntas. En otro momento estaré compartiendo más información, más videos. Síganme, suscríbanse, activen la campanita, denle me gusta a este video y síganme en mis redes sociales como Ecos Podcast 1 en TikTok y en Instagram. Les agradezco de su tiempo, les agradezco que puedan escucharme cada día y que yo pueda quizás llegar a contestar alguna de sus preguntas o quizás llenar un vacío a los que no han podido contestarla en algunos otros momentos. Gracias por todo y espero que tengan una hermosa noche. Muchas gracias.